Carlos Sagristani, como periodista, no merece mayores presentaciones. Mi compañero de todas las mañanas en Mitre. No vuelva a decir eso, que mi trayectoria es tan larga. ¿Te hago muy viejo? Y sí. Yo para hacerme el péndex. No, gracias por la invitación. No, por favor, Carlos. A ver, ¿se le abre un escenario nuevo al gobierno? Yo creo que por lo menos ha recibido una importantísima bocanada de oxígeno. Venía de 10 días de crisis política intensa y malestar en los mercados. Y bueno, de golpe en las últimas horas acumuló varias noticias positivas, obviamente la sanción de las leyes, la renovación del swap con China, que es muy importante, son 5.000 millones de dólares que no va a tener que pagar en estos 2 meses el gobierno como estaba previsto, para un Banco Central que no tiene reservas, todavía son negativas en 2.000 millones. Eso fue un dato muy importante también para los mercados, por ejemplo, ¿no? Bueno, la inflación, por debajo incluso del nivel que preveían las estimaciones de las consultoras privadas. Esa es otra buena noticia. Y bueno, y hoy desemboca con esta reacción positiva que tuvieron los mercados, que de alguna manera es una renovación de la confianza en el gobierno. Las leyes han sido sobre todo una señal de gobernabilidad que el gobierno necesitaba dar, que yo diría la salud del sistema democrático también la necesitaba, ¿no? Hay que ver cómo la va a administrar ahora el gobierno, ¿no? La gestión política es un déficit tan importante o más en este gobierno que la gestión administrativa de gobierno, que también lo es, ¿no? Me parece que si el gobierno, y particularmente el presidente Milei, que es el gobierno, procesa esto adecuadamente, bueno, deberá realizar cambios también en su manera de enfrentar el problema político, ¿no? Creo que hay varias lecciones de las que debería tomar nota en estos episodios. Ha cometido muchos errores no forzados, ¿no? Muchos errores no forzados y básicamente, digamos, yo creo que el primer error no forzado fue la sobreestimación de su poder. Creer que el 56% de una segunda vuelta le daba el poder pleno para decidir, incluso en el poder legislativo sin tener las bancas. Lo explicaba recién Luis Juez con una lógica de hierro. Pero bueno, esa fue una sobreestimación del... Perdió 6 meses por eso. Si Milei no hubiera retirado la ley que se estaba votando en diputados, lo hubiera tenido mucho antes y con muchas menos concesiones de las que debió realizar ahora. Pero bueno, eso implica aceptar las condiciones de un sistema democrático. En el sistema, digamos, de la democracia republicana, el poder está repartido, ¿no es cierto?, entre los 3 poderes del Estado, entre la nación y las provincias, los diferentes bloques en el Congreso que representan posiciones políticas e intereses diversos. Bueno, es un régimen transaccional por definición, ¿no? El consenso no es mala palabra. No es mala palabra, al contrario, es una necesidad. La política no es una mala palabra, según se vio aquí. Insistir en ese prejuicio antipolítica, que bueno, hay que decir que electoralmente le rindió. Le sirvió, ¿no? Claro. Pero bueno, ahora tiene que gobernar. Entonces, tiene que administrar los instrumentos que le dio el Congreso de la Nación para llevar adelante algunas reformas. Tiene que reconducir el plan económico. Hay problemas, algunas luces amarillas que se han encendido. Me parece que el ministro dio algunas señales, pero todavía no son suficientes. Pero además, debe consolidarse en el poder y esto implica negociar. Esto implica no hostigar ni agredir gratuitamente a los sectores que son cooperativos en la política. Y además trabajar con la inteligencia, articular alianzas orgánicas y duraderas en el Congreso, porque además lo necesita para llegar en buenas condiciones a las elecciones de segundo término. Si tiene buenos resultados de gestión y logra administrar mejor el conflicto político, tiene chance de fortalecerse en las elecciones de medio término y, bueno, tener allí mayor capacidad, mayores espaldas para avanzar en otras reformas que por ahora le han sido negadas. Hoy se conoció la baja de la inflación en mayo, 4 y pico, sí. Es un número 4,2. Alto en comparación a los vecinos, sí, pero... Es alto claro. En sí mismo es alto, pero bueno, es el quinto mes de baja. ¿De dónde veníamos? Claro. Es el quinto mes de baja, es una baja importante, fue un poco mayor de lo que esperaba el mercado. También es cierto que llegó a ese nivel con ayuda, ¿no?
Hay que ver qué pasa cuando se libere el dólar, hay que ver qué pasa cuando se complete la quita de subsidios y se, digamos, lleven adelante las subas que están pendientes de tarifas e incluso la indexación mensual planteada, los precios reprimidos como las de medicina prepaga, los combustibles, etcétera. Yo creo que ahí tiene toda una prueba de fuego. Bueno, ahí hay toda una discusión respecto de las posibilidades de consolidar esa baja mucho más hacia adelante, ¿no? ¿Tiene un plan productivista este gobierno o no lo tiene? Digo, algo vinculado con el desarrollo, porque para volver a poner en funcionamiento la máquina del consumo sin emitir, sin darle a la maquinita, ¿cómo se hace a esta altura del partido? No, bueno, yo creo que este gobierno tiene una idea ultraliberal en su concepción económica. Y si se atuviera a esas ideas, el Estado no tiene nada más que hacer que equilibrar la macroeconomía. Y luego es todo iniciativa privada. Yo creo que en los hechos no es tan liberal, es bastante más pragmático en algunas cosas, por ejemplo, la intervención en precios claves de la economía, el retrasar las tarifas, el pisar el dólar, son todos mecanismos, el cepo cambiario que aún se mantiene. Sí. Son todos mecanismos heterodoxos. No es que todo lo decide el mercado. Claro, el propio capítulo del régimen de inversión para las industrias, mejor dicho, el régimen para promocionar las grandes inversiones, es también un factor heterodoxo. Eso en el catecismo del liberalismo ortodoxo eso no existe. Yo personalmente tengo algunas críticas a este régimen, pero bueno, es una herramienta con la que se buscan promover inversiones orientadas a la exportación, básicamente mineras, gasíferas y petroleras, que puedan suplementar los escasos dólares para las necesidades de crecimiento del país que hoy quedan reducidos a las exportaciones del campo, ¿no? Ahora, si Milei logra hacer arrancar esto, yo no digo, como dice Milei, no vuelven más, pero uno ve la imagen deteriorada de todos los referentes políticos que están dando vuelta, ¿no? No ha quedado nada en el escenario, ¿no? No, es que yo creo que él justamente llega al poder por el colapso del sistema político, ¿no? Hay una crisis de representación tan profunda que el elegido fue alguien que estaba de afuera del sistema, que lleva 2 años de carrera política. Y yo, francamente, no advierto hoy un debate como el que necesitan los partidos políticos en su interior, las coaliciones y la generación de nuevos liderazgos. Yo creo que eso va a llevar tiempo y ese es un factor que le juega a favor. Insisto, si le va bien en la gestión económica. Claro. Si no, el panorama puede cambiar. Sí, hay un momento donde se rompe ese romance con los políticos argentinos y les ha pasado a todos, ¿no? Claro. Hasta ahora viene durando mucho más de lo habitual en niveles muy estables de aceptación. Y altos, ¿no? Altos. Prácticamente ha conservado un caudal electoral intacto y ese es un activo muy, muy importante que tiene. Pero no es un cheque en blanco ni es para siempre, porque además la paciencia social con las dificultades económicas en el día a día que tiene la gente, bueno, no son tampoco para siempre, ¿no es cierto? También tiene límites. Yo creo que lo que él ha logrado generar en un sector muy importante, mayoritario de la opinión pública, es la esperanza de que tal vez esta vez funcione, de que tal vez esta vez pueda hacerse algo valioso que permita revertir tantos años de decadencia económica y, bueno, es fundamentalmente una apuesta optimista y que por supuesto alimenta esto que yo llamo la paciencia social, ¿no? De manera diversa según los sectores y según cada bolsillo, pero es un dato objetivo. Ahora, en el peronismo hay un vacío, ha quedado los estertores de Cristina y no mucho más, ¿no? Bueno, al peronismo le pasa lo que le pasa a los radicales, al PRO, tienen una crisis de identidad y una crisis de liderazgo por resolver, ¿no? Cuando yo digo una crisis de identidad, y bueno, vienen de un gobierno que en nombre de la justicia social aumentó en más de 3 millones el número de pobres. O sea, eso solo es la medida de su fracaso, ¿no? Y además fue la implosión de un modelo económico que ellos intentaron llevar adelante, el populismo, la distribución del dinero público y demás funcionan
cuando hay recursos. Ellos intentaron hacer distribucionismo sin recursos, populismo sin plata, y eso es la cuadratura del círculo, es imposible. Y eso terminó en la implosión de todo un modelo que ha imperado en la Argentina durante muchos años, ¿no? Bueno, un fenómeno también extraño ocurre en el radicalismo, ¿no? Porque el presidente del partido juega solo, nadie lo sigue. Sí, yo decía que es un caso de estudio para las facultades de ciencia política, porque es la expresión más cabal de un dirigente sin dirigidos. Es presidente de la Unión Cívica Radical. No le responden los diputados de su partido, no le responden los gobernadores que tienen poder territorial real. Tampoco de su los partido. senadores. Ni siquiera los senadores del bloque que él también preside. Vota en soledad, ¿no? Yo creo que si hay algún símbolo de la crisis de representación política en los partidos, es esto que está viviendo el radicalismo. Bueno, y en el PRO, digamos, Patricia Bullrich ya está jugada con Milei, y me imagino que Macri está en una situación incómoda, ¿no? Yo creo que es un caso de vaciamiento autoinfligido, ¿no? Porque fue Macri incluso jugando en cierta medida a un boicot a Patricia Bullrich, cuando Patricia Bullrich estaba en la competencia electoral todavía, que sus señales eran, vótenlo a Milei, ¿no? Porque este es el cambio verdadero. Y bueno, eso sucedió. Y hoy Milei, yo creo que debiera hacer un análisis un poco más sereno en función de los elementos que mencionábamos recién, de la gobernabilidad y demás. Pero hoy Milei se da el gusto de ignorarlo a Macri, de rechazar la posibilidad de un acuerdo orgánico con el PRO, porque ya tiene los votos. Ya los tiene. Ya tiene sus votos, ¿no? Bueno, antes de ayer le pegó en una conferencia al gradualismo, le dio como en bolsa. No dijo Mauricio, pero todos sabíamos que hablaba de Mauricio. Sí, sí, sí. Yo creo que Macri tiene, y después, bueno, paga el costo, además de ese error político clave, ¿no? Yo creo que paga el costo de ser un político part-time, ¿no? Eso es muy difícil construir un liderazgo duradero en esas condiciones desde el llano, después de haber sido derrotado y cuando estás en minoría. Carlos, un gustazo. Bueno, igualmente. Muchas gracias por invitarme. Chao.